Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. Bueno, decíamos de Mar que la reforma a la salud no puede avanzar porque hay una decisión mayoritaria en el Congreso para que una subcomisión se ocupe de estudiarla y de presentar un proyecto que sea potable, que sea posible. Pero parece que hoy quieren, como nos lo decía la senadora Paola Holguín, saltarse por encima de esa comisión y aprobar a toda costa una reforma terrible, terrible, destructiva contra la salud, una de las mejores cosas que Colombia ha tenido pese a todas sus penurias y dificultades. ¿En qué estamos, Demar? Doctor ¿Pasan o Fernando, no pasan el proyecto? para las 2 de la tarde está anunciado en el orden del día de la Cámara de Representantes en la plenaria el debate del proyecto de ley del Gobierno Nacional. Es el proyecto de ley número 339 del 2023, Cámara, que se acumula con otros proyectos de ley y que transforma el sistema de salud en Colombia y dicta otras disposiciones. De autoría, por supuesto, de la doctora Carolina Corcho, quien fuera la ministra de Salud en Colombia. Ahí está, en el orden del día, desde las 2 de la tarde. Así que estaremos muy atentos a ver cómo van a ser, porque jurídicamente, doctor Fernando, no es procedente votar el proyecto ni considerarlo en la medida en que se ha creado una subcomisión precisamente para que analice el texto, para que lo armonice, para que presente un texto que sea posible de tramitar, pero además para que analice si se debía tramitar como ley ordinaria o como ley estatutaria. Así que vamos a ver qué se inventa el presidente de la Cámara, a ver si tiene alguna idea diferente a la que nosotros podamos tener de ley quinta, porque la verdad no vemos cómo puede ser posible que siquiera lo intenten. Pues lo va a intentar al parecer, ¿no? El presidente de la Cámara está comprometido con Petro. ¿Quién sabe a cambio de qué? Porque aquí nada es gratis. Y sobre todo los absurdos no son gratis. El presidente de la Cámara quiere pasar la reforma a la salud por encima de cualquier consideración. ¿Por qué? Que nos explique, ¿verdad? Pues vamos a ver qué va a hacer el gobierno, si lo logra, doctor Fernando, y yo sí creo que esto va a generar un gran encontrón entre las mayorías, porque además tienen mayorías las que aprobaron esa proposición de la subcomisión. Hoy se tendrán que hacer sentir y hacer valer, porque esto no puede ser que se apruebe una subcomisión para que terminen aprobando el proyecto a pupitrazo limpio, que es lo que van a intentar hacer el día de hoy. Qué ganas la de destruir a Colombia con una y otra cosa. De verdad que no están midiendo consecuencia. Y no sé si Colombia entiende quiénes son esos próceres que van a elegir, a votar la reforma a la salud por encima de cualquier acuerdo posible y a pesar de las elecciones, porque si hay algo, doctor Fernando, que ha frenado de alguna manera el tema de las reformas de Gustavo Petro en el Congreso de la República, primero es que la ciudadanía está más activa viendo qué hace el Congreso de la República. Segundo, por supuesto, le hacen seguimiento a las reformas. Pero tercero, vamos a un momento electoral importante y decisivo para Colombia el 29 de octubre. Así que muchos se cuidan de pronto de quedar mal parados y más bien se hacen a un ladito o por lo menos no hacen mucho ruido. Bueno, además, parece que definitivamente Thomas Gregg se gana otra vez el contratico para la El tema de fabricación pasaportes, sí. para los pasaportes en Colombia. Sí, Thomas señor. Gregg, listo, listo. 600 Eso es mil el, millones de pesos vale el contrato a pesar de todas las quejas que ha habido, inclusive de los comentarios que hizo uno de los competidores en un primer momento que era Cadena, terminó siendo Thomas Gregg and Sons los que se puedan llevar el contrato de 600 mil millones de pesos con un contrato que es muy llamativo. Solamente el pliego que tiene ese cargo, ese contrato, perdón, esos requisitos para poder ganárselo, lo tiene una sola empresa que es la que hemos mencionado. Así que todo muy hecho a la medida. El señor canciller ha dicho que él asume la responsabilidad, pero pues responsabilidad no hay porque igual lo entregarán a ese único proponente que terminó en la competición por cuenta de que es el único que puede cumplir con los requisitos que tiene el contrato. y los señores Bautista,
hijos ellos de una persona que fue trabajadora mucho tiempo de Thomas Gregg en Colombia y que cuando se fueron los ingleses de Colombia quedó dominando el panorama. Los señores Bautista tienen un amigo muy importante en la política colombiana, personaje que inclusive fue miembro de su junta directiva. ¿Recuerda quién es? Pero claro, el expresidente Juan Manuel Santos, quien renunció a esa junta directiva, una vez fue nombrado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez como ministro de la Defensa. Bueno, pero su corazoncito se quedó allá. Su corazoncito y quién sabe cuáles intereses económicos, porque eso es una aplanadora. Thomas Gregg & Sons se ganará la elaboración de los pasaportes en Colombia con un contratico de 600.000 millones de pesos sin competir con nadie. Simplemente. Que es un poco lo que le pasa a doctor Fernando en el tema de elecciones. El único en Colombia que maneja todo el proceso es ese conglomerado de pequeñas empresas que están a la cabeza de Thomas, donde ellos son los que se encargan del proceso electoral, desde la fabricación y impresión de los tarjetones, el transporte del material electoral, la instalación de los cubículos, la puesta de lapiceros, resaltadores y todo el proceso, inclusive el de comunicación entre el preconteo y el sitio de escrutinio, lo maneja la misma empresa. Este reparo lo ha hecho Ariel Ávila, lo ha hecho Claudia López, lo hemos hecho nosotros, lo ha hecho tanta gente en Colombia, pero pues es muy poderoso porque nadie les quita de allí y son los únicos que siempre se ganan los contratos porque los requisitos están hechos de tal manera que no existe una empresa que tenga ni la trayectoria ni la experiencia que ellos han podido demostrar durante tantos años de contratación. De manera que para el mes entrante deben estar ya muy ocupados los de Thomas Gregg & Sons preparando lo que se necesita para las elecciones territoriales, las que vienen, ¿no? Pero De claro, manera, son ellos, claro. de manera que negocito de pasaportes, negocito con las elecciones, está bien, está bien. Don Juan Manuel Santos puede estar muy tranquilo. Bueno, de Mar, tenemos por todas partes noticias de más enfrentamientos. Una noticia gravísima en Arauca, con 9 muertos, con muchos heridos. Tenemos una noticia en el sur del país de niños que han sido reclutados, más niños. Esto de la paz total es el cuento más sangriento que nos han podido contar, ¿no? Esto de la paz total, doctor Fernando, es una especie de competencia entre Juan Manuel Santos y el presidente Gustavo Petro. Juan Manuel Santos hizo la paz para todos, que era la paz con las FARC, y Petro se inventa la paz total, que es superior a la paz que ideó Juan Manuel Santos. No sé si el presidente Gustavo Petro, y no tendría duda en que así es, está buscando tener un Nobel de Paz por cuenta de sus enormes esfuerzos. Recuerde que acaban de darle doctorado honoris causa en Costa Rica al presidente colombiano, precisamente por sus esfuerzos por la paz de Colombia. No sé cuáles, pero bueno, por sus esfuerzos. Lo cierto, doctor Fernando, es que se va conociendo con el pasar del tiempo si hubo o no hubo el tal pacto de la picota que llamaron la segunda oportunidad o la paz total, porque de ahí nació la idea de conversar con grupos guerrilleros, grupos paramilitares y demás bandas criminales. ¿Y quién fue el que dio la sorpresa y lo reveló? Pues lo dijo con absoluta claridad el señor Juan Fernando Petro, que está diciendo que lo sacaron de contexto, que él dio una entrevista de 3 horas a Caracol, que solamente sacaron unos cuantos minutos, pero es que no podían hacerle un documental de 3 horas. Además, doctor Fernando, don Juan Fernando Petro no es importante por él mismo, es importante porque es el hermano del presidente de la República y por esa razón lo entrevistaron. Pero si le parece, escuchemos qué fue lo que dijo de lo que se pactó, pautó, qué fue lo que hicieron en las cárceles de Colombia. Aquí está. Veámoslo y escuchémoslo. Y el Magdalena Medio, dirigidos desde las cárceles, lograron una votación que Uribe lo entendió. Él lo dijo. Me parece raro, curioso y extraño que en lugares donde Petro no podía ni llegar, ahora gana masivamente. Nosotros vimos que entre el norte de Santander, entre el Urabá antioqueño, entre el Magdalena Medio, Gustavo obtuvo 1 millón y pico de votos que no tenía antes.
Ahora, si te das cuenta, con ese 1.500.000 de votos fue que ganó. Se ganó. Pero las cárceles incidieron mucho. Claro, porque nosotros estuvimos allá. Porque allá adentro entendieron. Porque allá nosotros no fuimos a negociar nada. La propuesta era contundente: entregar bienes, plata, a cambio de no cárcel, no extradición y de un cupo en la paz total. Es el reportaje. Parte del engranaje económico del territorio. Y ellos lo aceptan. Ellos dijeron de una. De hecho, el Clan del Golfo decía: nosotros entregamos el 90% de lo que tenemos. Ay. Que nos dejen el 10% para trabajar en los territorios. Porque eso sí, ¿a cambio de qué? ¿De una extradición? No. No. ¿A cambio de una cárcel? No. A cambio de la pobreza. Bueno, El reportaje que le hizo Nena Arrazola de Caracol en Los Informantes al hermano de Gustavo Petro, donde doctor Fernando no queda duda, se hizo un trabajo ¿qué? desde las cárceles, se le llama ¿Qué trabajo dijo de lo que dijo? Sí. Ahora está diciendo que no dijo lo que sí dijo. Claro. No, que lo sacaron de contexto, que eran 3 horas de grabación, que entonces solamente le editaron unos minutos y que eso significa que no se entiende el sentido de lo que realmente quiso decir. Creo que entre más aclara, realmente oscurece. Lo cierto es que hay una confesión o hay un testimonio, un grabado, que bien debería usar la justicia, ¿no? Para analizar cuál fue ese pacto. Porque el pacto de la picota, que ellos mismos dicen se lo inventaron y no saben quién se lo inventó, pues no fue un invento. Ahí está aprobado en ese audio que acabamos de escuchar. Bueno. Y la señora Laura Sarabia se posesiona, pero al mismo tiempo es llamada por la Corte Suprema de Justicia a dar declaraciones como indiciada en un proceso supremamente complicado por los abusos que cometió contra sus empleadas de servicio y las interceptaciones telefónicas que alguien ordenó, alguien que parece ser solamente el que se suicidó, el coronel Dávila. Entonces Laura Sarabia al Departamento de Prosperidad Social y al mismo tiempo a la Corte Suprema de Justicia. Este es el país más raro que uno puede mirar, ¿no? A pesar, doctor Fernando, de los reparos y lo que hay alrededor de eso, podemos ver las imágenes, Quique, del momento en el que precisamente ayer tomaba posesión doña Laura Sarabia en una de las entidades más poderosas e importantes que tiene el país. De hecho, Laura Sarabia manejará para este 2023 cerca de 11 billones de pesos, que es lo que dispone el Departamento de Prosperidad Social en Colombia, que es el que se encarga de entregar los diferentes subsidios que va prometiendo Gustavo Petro y que ya venían de gobiernos anteriores. No es economista, no es administradora de empresas, no tiene ninguna formación en temas económicos, no ha manejado nunca nada que valga nada, distinto de las cajas cargadas de billetes que le manejaba. Sí, la única vez que manejó plata, a manejar 11 billones de pesos de todos los colombianos. No hay derecho. El 66% en una encuesta que se realizó por parte de Opinómetro Colombia afirmó estar en desacuerdo con el nombramiento de Laura Sarabia. 66%. Bueno, la popularidad de Gustavo Petro la impopularidad más bien, está en el 62%. Una cifra muy parecida, lo que significa que hay una gran parte o una pequeña porción del petrismo que no aprueba, a pesar de que como focas le aplauden todo a Gustavo Petro, no aprueba que se haya nombrado Laura Sarabia y que ayer hubiera tomado posesión. Porque ayer, mientras veíamos a Laura muy emocionada al lado de Gustavo Petro y la gente de protocolo tomar posesión como nueva directora del DPS, se imputaba cargos a 4 policías y un civil en el escandaloso hecho de la chuzada en contra de Mara Elvis Mesa y también en el caso del uso indebido del polígrafo a la que fuera su niñera y otra empleada del servicio. Sí, esos policías que ejecutaron semejante travesura lo hicieron por su cuenta de riesgo. Nadie les dio la orden, nadie. O se las dio el coronel Dávila, que está muerto, ¿no? Entonces, pues esa va a terminar siendo la versión, ¿no? Claro, el coronel Dávila es el culpable de todo y los que ejecutaron las órdenes, que son órdenes ilegales, a responder. 4 policías y un civil. Bueno, mientras tanto, la señora Dey Vázquez firma acuerdo con la fiscalía.
Sí, ella firma acuerdo con la fiscalía, doctor Fernando. El que no se conoce qué pasó, qué es lo que ha dicho o para dónde va es Nicolás Petro, que vaya el cambio que ha tenido después de cambiar de abogado y después de esas reuniones de familia que han tenido tan importantes. Daisures Vázquez, la ex esposa de Nicolás Petro, ya tiene listo el principio de oportunidad que la convierte en un testigo de la mayor importancia en la investigación sobre el ingreso de dinero irregular a la campaña de Gustavo Petro en el año 2022 en la costa atlántica. Recuerde usted que cuando el presidente Petro visitó a su hijo, Dave Vázquez escribió en su Twitter: yo sí voy a colaborar con la justicia. Así que veremos qué más trae, porque ya se dice que tiene pues información en celulares, computadores y documentos que servirán de prueba para esta nueva etapa en la que ella será testigo fundamental en la fiscalía para poder llegar al fondo del asunto de la financiación irregular a la campaña del presidente Gustavo Petro. De modo que muy buenas fueron las conversaciones familiares que tuvieron Gustavo Petro y su hijo, ¿no es cierto? ¿Y quién se come ese cuento? ¿Y A quién? pesar de lo que había dicho el juez de la causa, doctor Fernando, que había prohibido ese tipo de reuniones. Lo curioso es que eso no avanzó porque creo yo que si hubiera sido otra persona en este país al que le pasa eso o al que más bien determina que puede ser visitado de esa manera por quien está siendo investigado, le hubieran quitado el beneficio que tenía de estar en su casa. Así Pero que que aquí no pasó nada y creo que no va a pasar nada además. no va a pasar nada, no va a pasar nada. Bueno, eh, vamos, vamos para Antioquia, porque Ah, habían dicho que... pero perdóneme antes de ir a Antioquia, doctor Fernando, no se me puede pasar. En el caso de Nicolás Petro, solicitó que le dieran más plazo para culminar la entrega de información que tiene él o que dice él tener en estos momentos. Eh, porque no ha colaborado en nada. no, 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 no. Y Él está libre por una colaboración que no ha hecho, que no ha prestado. sí, por alguna declaración de entre algunas de las que pudo haber dado durante la audiencia, pero exactamente no hay nada en el fondo que le hiciera pensar a uno que avanza el tema. De hecho, por cuenta del cambio de abogado el viernes 1 de septiembre, pues obviamente el proceso de colaboración ha quedado en la espera. Ese es simplemente el dato que quería entregarles. Ahora sí vamos a Antioquia, doctor Fernando. Antioquia, que Luis Pérez es candidato a la gobernación y dicen que Vargas Lleras le estaba dando aval, Sí, ¿no? sí, ese era el cuento que corría por Antioquia y pues eso tiene su importancia porque Cambio Radical ha jugado un papel muy importante al lado de Centro Democrático como partidos de oposición para estas regionales. Lo cierto es que salió Germán Vargas Lleras, salió el Cambio Radical a desmentir esa información y a decir, no, 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 Luis Pérez no es cercano a la causa, no está con nosotros no lo coavalamos, tampoco lo apoyamos, así que por favor no inventen lo que no viene siendo cierto en medio del proceso electoral. Bueno, no hay nada gratis y mucho menos el transporte, porque el transporte tiene costos. El transporte por bus, pues son las llantas y son los motores y son los conductores y eso tiene costo. ¿Qué es eso de que Petro va a dar transporte gratis? ¿Cómo? Pues, doctor Fernando, el fin de semana el presidente Petro, que esta vez no desapareció como suele hacerlo, propuso a través de Twitter que el pago de transporte masivo se haga a través de una cuota en el recibo de la luz. Escribió lo siguiente Gustavo Petro en sus redes. Y si pagáramos a través de una pequeña cuota en la factura de la luz el transporte público cada mes y nos diera derecho a subirnos en cualquier bus todos los días y durante el tiempo que sea, fue lo que dijo Gustavo Petro. Después amplió y dijo que esto sería un modelo de transporte gratuito y que su pago real estaría distribuido en toda la sociedad de las ciudades respectivas con el peso que se le da a los estratos en las facturas. Petro dijo que ese modelo va a permitir establecer un subsidio al transporte para estratos débiles económicamente y que acabaría con la evasión del sistema. Es lo que plantea Gustavo Petro. Lo cierto es que ya hay gente que ha hecho el trabajo que corresponde y es el cálculo sobre cuánto se necesitaría para poder subsidiar el transporte. Tendría entonces que cobrarse cuando menos 200.000 pesos en Bogotá por cada factura de la luz. 200.000. Pero ¿y acaso Gustavo Petro no prometió en campaña que iba a bajar el costo de la tarifa de energía? ¿Va a terminar la gente pagando
3 o 4 veces en estrato 1 o 2 un recibo por cuenta de la idea del presidente Gustavo Petro, porque pues así se evitan los colados. No, pues. Bueno, y los estratos 6 donde la gente tiene su carrito. Entonces, además de los costos del carro, va a tener que pagar los 200.000 pesos mensuales. Claro, se trata de poder hacer un tema, en esto sí somos muy comunitarios, ¿no? Aquí hay que pagar todos para que unos puedan utilizar el servicio. Y eso no le importa porque simplemente el presidente lo presenta, le han preguntado en reiteradas ocasiones dónde están los estudios de impacto fiscal, dónde están los estudios sociológicos que respalden la medida. Obviamente, doctor Fernando, es la hora y no conocemos nada de eso. Bueno, hay un puestico que tiene muchos candidatos, muchos aspirantes, que es el puesto de auditor general, que es el que en últimas audita a la Contraloría General de la República. Uh-huh. Y del auditor general no habla nadie, pero parece que ahora se va a elegir auditor general y hay un poco de candidatos. Y que hay un personaje, Pipe Córdoba, que tiene su candidata y que lo está empujando. ¿Y por qué razón Pipe Córdoba? Pues Pipe Córdoba es el excontralor general de la República, doctor Fernando, de quien nos dicen al oído ha estado haciendo lobby para que se elija a la señora Mariana Barón Durán, que aparece como una de las personas opcionadas, es contadora pública, especialista en finanzas públicas, pero además se dice que es una persona muy cercana al magistrado Juan Carlos Granados y también que ha tenido diferentes procesos e investigaciones de responsabilidad fiscal. Llama la atención que se muevan de qué manera algunos personajes en las altas cortes para lograr la elección de su propio auditor o de un auditor general que pueda colaborarles en su trabajo. Yo no sé si esto es político, supongo que sí, ¿no? Trabajo político. El caso es que está enredado, hay muchos intereses alrededor de la elección del auditor general y uno de ellos, es lo que nos cuentan al oído, es el doctor Pipe Córdoba, quien fuera Contralor General. Pregunte cuántos empleos genera y pregunte lo que eso significa para un Contralor General de la República que va a tener un auditor de bolsillo. Lo que eso significa. Claro, claro. Muy bien, muy bien. Entonces, eso es lo que tenemos por ahora. Noticias de que el ELN incumple el cese al fuego, pues eso es todos los días, a todas horas. Y sobre todo, ni una palabra sobre narcotráfico. Ni una palabra. Y le quiero contar que ya en los Estados Unidos, el nuevo responsable de los temas, de estos temas, está diciendo que los Estados Unidos van a volver a hacer monitoría, control sobre los cultivos ilícitos en Colombia. Bueno, pues ya una era gran hora. noticia, pues una gran noticia. Porque hasta ahora el presidente Biden le había hecho la atención a Gustavo Petro de no preguntar eso y desmontó el sistema de monitoría que estaba montado y Simsi tampoco ha dicho nada, ¿no? Pero ¿sabe usted una cosa, doctor Fernando? El sistema se desmonta y ocurre en el gobierno de Iván Duque. Lo curioso es que el gobierno de Duque guardara silencio, no dijo una palabra. Yo no recuerdo una noticia donde se registrara que Estados Unidos hubiera dicho que cancelaba el sistema de monitoreo desde la oficina antidrogas de ese país. Obviamente, quien ha recibido el beneficio de no tener el monitoreo ha sido el presidente Gustavo Petro y bien como usted lo dice, el monitoreo de SIMSI, que es el de la ONU, tampoco se conoce para saber en cuántas hectáreas de coca estamos hoy en Colombia. Se callaron los Estados Unidos y se cayó la ONU. Los dos se callaron al mismo tiempo. Recuerde que la ONU debe tener alguna relación contractual con el gobierno colombiano para el tema de monitoreo de los procesos de paz que avanzan